Buenas tardes, mi nombre es Manuel Antonia Rivas Bueno, soy estudiante de Psicología de la Universidad UTESA Recinto Dajabón y le estaré impartiendo dos temas muy importantes que son entrevista de evaluación y evaluación de la inteligencia para mi profesora Ana Martínez de la materia de Psicología Clínica. Existen quizás muchas maneras formalmente a la evaluación psicológica. Maloney y Ward, 1976, ilustraron una definición en la que afirman que la evaluación psicológica es un proceso de solución de problemas, preguntas a respuesta. Para la evaluación de la personalidad, es el conjunto de procesos utilizados por una persona o personas para desarrollar impresiones e imágenes, tomar decisiones, verificar hipótesis acerca del patrón de característica de otras personas que determinan la conducta e interacción con el ambiente. Todos podemos entender intuitivamente el proceso de diagnóstico de evaluación. Antes que los médicos puedan dar una receta, deben primero comprender la naturaleza de la enfermedad. Antes de que los plomeros puedan empezar a golpear una tubería, deben primero determinar el carácter y la localización del problema. A todo lo que es verdadero para la medicina y la plomería es de igual modo para la psicología clínica. La entrevista. La entrevista de evaluación es a la vez la técnica más básica y servicial que emplean en los clínicos. La entrevista es una interacción entre al menos dos personas. Cada participante contribuye el proceso y cada uno influye en la respuesta del otro. Pero esta caracterización no define lo completo al proceso. Una conversación común y corriente es una interacción, pero la entrevista va más allá que eso. La entrevista es aquella que se planea con cuidado, se ejecuta deliberada y hábilmente y se toma en cuenta por completo hacia una meta. Existen diferentes tipos de entrevista. Vamos a mencionar algunos de ellos. Entrevista de admisión. En general, una entrevista de admisión tiene dos propósitos: determinar por qué el paciente ha llegado a la clínica o institución y juzgar las instalaciones políticas y foco de competencia de las instituciones que satisfacen las necesidades y expectativas del paciente. Otra función de la entrevista de admisión consiste en informarle al paciente acerca de las funciones, honorarios, políticas y procedimiento personal de la clínica. Entrevista de historia clínica. En la entrevista de historia clínica se obtienen antecedentes personales y sociales como sea posible. Existen en hechos, fechas y eventos concretos, así como los sentimientos del paciente acerca de ello. También es importante señalar la búsqueda implacable, fechas y nombres en ocasiones que oscurece los datos importantes y crea en el paciente una disposición a responder en términos concretos. Entrevista de estado mental. Es típico que esta entrevista se realicen para evaluar la presencia de conducta normal. Una de las principales limitaciones de la entrevista de estado mental tiene que ser a la falta de confiabilidad, dado que con frecuencia tiene una ejecución sumamente desestructurada. Entrevista post-prueba y pre-prueba. El propósito de esta entrevista consiste, el primero, en establecer un buen rapport básico que ayudará a facilitar el proceso de las pruebas. La segunda meta preprueba es la de comunicarle al paciente la naturaleza de todos los procedimientos de las pruebas. Y el tercer propósito de esta entrevista preprueba,
Ya se sugirió en el párrafo procedente, una prueba no es solo una muestra conductual, sino también es parte de un producto de condiciones de la situación y sus resultados que pueden ser más o menos válidos. La entrevista en crisis. Esta entrevista tiene un propósito que consiste en enfrentarse a los problemas a medida que ocurren y proporcionar recursos inmediatos. Entrevista preterapia. Tienen 3 razones principales. La primera consiste en explicar la base de la recomendación de tratamiento. La segunda, una meta relacionada, consiste en explicar lo que implica el curso de acción recomendado. Si ha de institucionalizar al paciente. Y el tercer propósito de la entrevista pretende en fomentar la motivación en el paciente. Disposición física. La entrevista se puede llevar a cabo en cualquier sitio, en que 2 personas puedan reunirse e interactuar. Se han realizado entrevistas uno u otro tipo en pasillos, aceras, autobuses. Esto es algo muy simple. Si nosotros como psicólogos vamos por un sitio y encontramos a personas que nos preguntan algo, no se trata de una entrevista, pero cortésmente debemos de responder. El escenario. Esto influye mucho también en los pacientes y en el entrevistado. Es obvio que especialmente deseable cierto riesgo físico para una entrevista. De ellos son intimidad y protección contra interrupciones. Nada es más dañino que una continuidad de entrevista, que un teléfono que no deje de sonar, las preguntas de una secretaria o llamadas imperativas en la puerta. Está muy claro aquí que podemos ver que no es grato que usted esté entrevistando a alguien como psicólogo y que ya usted tenga una secretaria hablándole, llamando por teléfono. Esas son interrupciones que tanto a usted como psicólogo y tanto al paciente que está frente de usted va a interrumpir mucho y también va a impedir que datos importantes que le puede ofrecer, él puede decir otras cosas o se puede distraer. Por eso es que la oficina o su mobiliario no pueden ser tan distractores. Pues tenemos que tomar en cuenta también en las pinturas, en la colocación de los cuadros, en la colocación de objetos encima de la mesa. ¿Por qué? Porque eso son unas maneras en las que el paciente se distrae cuando está respondiendo la pregunta o cuando el psicólogo le está preguntándole algo. Si el paciente está en una mesa sentado y ve muchas cosas de colores, él no va a atender a lo que le están preguntando, él lo que va a atender a lo que él está viendo. Entonces eso no puede ser un símbolo de adaptación, sino no puede ser un símbolo de observación, o sea, de interrupciones, sino que tiene que ser, los colores tienen que ser adecuados. Los cuadros también, no poner muchos objetos ni pinturas escandalosas en el escenario, o sea, donde estamos haciendo la entrevista. Tomando notas y grabaciones, debemos tener en cuenta que debemos de evitar que mientras el paciente esté hablando nosotros ir notando, porque el paciente se va a distraer y va a decir, pero estaba muy rápido o esto. No podemos ser así, sino tenemos que estar pendientes. Si él dice algo importante que yo sé que se me va a olvidar, yo lo voy a anotar. Pero si no, vamos a dejar que el paciente fluya con sus respuestas y hable para nosotros sacar la mayor información posible.
También es algo importante que bajo ninguna circunstancia podemos hacer una grabación sin permiso y sin el consentimiento del paciente. ¿Qué debemos hacer? Preguntarle. También debemos de decirle al paciente: todo lo que se haga aquí tiene que ser bajo confidencialidad, que ni usted ni yo podemos decir nada. O sea, yo como psicóloga, como profesional, no puedo decir nada de eso, porque nosotros los psicólogos tenemos que tener esos secretos ahí para guardarlo y llevárnoslo a la tumba. También debemos de utilizar un buen rapport, que el rapport es el ambiente donde está el paciente. El lenguaje. Debemos de utilizar un lenguaje completo, concreto y llano. No podemos hablar cosas que el paciente no entienda. El paciente debe de entender lo que nosotros le estemos hablando. Un silencio. No podemos interrumpir al paciente cuando el paciente le estemos haciéndole la pregunta y él esté contestando. Debemos de tomar el silencio y no hablarle. Escuchar. Debemos de escuchar al paciente con lo que él está hablando, detenidamente. No concentrarnos nosotros como psicólogos en otra cosa, porque todas esas informaciones son muy importantes. La gratificación del sí mismo. Dice: la entrevista clínica es el momento y el lugar que los clínicos solucionen sus problemas. O sea, en la entrevista clínica, ese no es el momento para nosotros solucionar nuestros problemas. En ocasiones un clínico es profesionalmente inseguro o inexperto. A veces los problemas de experiencia o conversación del paciente les recuerdan a los clínicos sus propios problemas o amenazas sus valores, actitudes al adaptador. O sea que nosotros no podemos, un clínico no habla de un paciente no habla de otra cosa, y nosotros como psicólogo clínico estamos recordando y también estamos hablando de lo que no haya pasado similar a lo que le pasó al paciente. Pasamos al capítulo siguiente, que es la evaluación de la inteligencia. Este nos trata de los coeficientes intelectuales, que es de medir la inteligencia. Alfred Binet, colaborador de Chordot y Simon, comenzaron el movimiento de las pruebas de inteligencia cuando diseñaron la prueba Binet y Simon para identificar diferencias individuales en el funcionamiento mental. Confiabilidad y validez. Todas las pruebas, sean objetivas, proyectivas, de otro tipo, deben demostrar confiabilidad y validez a fin de ser útil. Esto se refiere, la confiabilidad, a la consistencia con la que responden los individuos a los estímulos de prueba. Existen diversos tipos de confiabilidad. Primero existe la confiabilidad TRT, el grado en que un individuo responde de modo similar a los mismos estímulos de pruebas en ocasiones repetidas. Llamada también confiabilidad intercalificadores o interjueces. La meta consiste en demostrar que observadores independientes pueden estar de acuerdo en sus calificaciones o juicios acerca de algún aspecto particular de la conducta de la persona. La validez se refiere al grado en el que una técnica de evaluación mide lo que pretende medir. Teoría de la inteligencia. Ha habido muchos enfoques teóricos de la comprensión de la inteligencia. Con el transcurso de los años han habido carencias ni de teorías ni de controversias. Terbe, en 1985, ha propuesto una teoría triárquica de la inteligencia. Sostiene que las personas funcionan con base de tres aspectos de la inteligencia: componencial, experiencial y contextual. Y Gardner ha descrito una teoría de inteligencia múltiples. La capacidad intelectual humana implica un conjunto de habilidades de soluciones de problemas que le permite a las personas resolver las dificultades.
También vemos el coeficiente intelectual, que es el CI. Este es el que indica las probabilidades de inteligencia que hay dentro de una persona, cómo está su coeficiente. Y también tenemos varias pruebas, como dijimos anteriormente, el test REST de pruebas. También debemos tener en cuenta los dos puntos muy importantes, que son la confiabilidad y la validez dentro de una prueba. Hasta aquí mi parte y muchas gracias.